el abogado penalista Carlos Caro está con nosotros, ya está conectado, para analizar esta nueva situación que se le presenta al presidente Castillo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo está, doctor Caro? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, sorprendida porque no parecía que iba a caer Pacheco tan pronto. Hasta ayer teníamos noticias de que había interferencia desde el Ministerio Público para que no se conformara este equipo de la policía, pero claramente Policía y Fiscalía han venido haciendo su trabajo a pesar de las interferencias políticas. Le pido, doctor Caro, que nos explique en términos penales, en términos procesales, qué significa la entrega de Bruno Pacheco para las investigaciones de Fiscalía. Sí, bueno, por lo que ha trascendido, el señor Pacheco, a través de su abogado, personas allegadas, ha negociado, lo cual es perfectamente lícito, con la Fiscalía su entrega. Es decir, el sometimiento a lo que sería una colaboración eficaz con la finalidad de poder granjearse un beneficio que podría ser en lo inmediato, un arresto domiciliario o eventualmente una comparecencia con restricciones, como en el caso de Villaverde. Eso a cambio de entregar información. Recordemos que él ha sido el brazo derecho del presidente y puede corroborar la tesis de la Fiscalía, que es la tesis central, de que el presidente lideraría una organización criminal, ¿no? Acá yo creo que para que el público entienda, organización criminal no solamente son los rateros, ladrones, narcotraficantes o terroristas, también hay organizaciones criminales en el ámbito de la función pública, en el ámbito del gobierno. Y esa es la tesis que defiende la Fiscalía, y lo que pueda aportar Pacheco es fundamental para fortalecer esa hipótesis. De acuerdo. Ahora, ahí quería hacerte una pregunta, Carlos, y es, ¿en qué cosas puede colaborar Pacheco? ¿Hasta dónde puede alcanzar su colaboración eficaz? Te lo pregunto porque Pacheco está involucrado en investigaciones por la licitación ilegal del puente de Tarata, los ascensos militares, interferencias en la SUNAT. No necesariamente todos estos casos alcanzan a Castillo. Si Pacheco tuviera información sobre casos en los que está involucrado Castillo, pero no necesariamente está investigado ¿él puede aportar información sobre otros casos? Sin duda que sí, porque un colaborador eficaz puede ser incluso un cabecilla. Recordemos la modificación legal que hubo hace unos 7 años, según la cual incluso los que lideran una organización criminal, en tanto entreguen información respecto de otros miembros o cabecillas de la misma, pueden granjearse un beneficio que puede ser una reducción de la pena o una pena condicional. Entonces, aunque Pacheco no entregue información de los casos que estén en este momento vigentes y entregue información que pueda dar lugar a nuevas investigaciones, todo eso suma para la actividad del Ministerio Público y desde luego para su colaboración eficaz. Abrirían nuevos expedientes contra el presidente de la República. Hemos visto, Carlos, que básicamente lo que ocurre en Palacio de Gobierno lo podemos llamar reto, ¿no? Esa es una tesis de Fiscalía que tiene que corroborarse, pero sí había como muchos frentes abiertos de distintos tipos de corrupción, a ratos menuda, a ratos más grande. Pero vamos, básicamente el entorno más cercano del presidente Castillo está involucrado en uno u otro hecho, digamos, ¿no? Es decir, Pacheco puede tener información sobre actos de corrupción que ni siquiera conocemos o ni siquiera se han develado aún. Sí, recordemos que él ha sido el secretario del Palacio de Gobierno y por lo tanto maneja mucha información sobre los primeros meses de la gestión presidencial. Todas esas casualidades, ¿no? Personas que entraban y no se saben a quién iban a ver y decían que estaban ahí de casualidad. Toda esa información él la puede revelar y darle un contexto, darle sentido, digamos, a lo que él tenga. Y si, por ejemplo, ese famoso celular que él dijo que se le había perdido aparece o lo tenía guardado, lo puede entregar porque ahí pueden haber comunicaciones electrónicas, chats, WhatsApps, y toda esa información puede ser recuperada por la Fiscalía. Y con eso podría fortalecerse la tesis contra el presidente, contra el señor Silva, contra el entorno presidencial, contra el llamado gabinete de la sombra, etcétera, etcétera, según lo que se vaya a encontrar en esa información. Bueno, ya apareció Pacheco, también nos contará, por ejemplo, de qué trató la reunión que tuvo con Aníbal Torres antes de desaparecer, ¿no es cierto? Que eso ya le hubiera costado el puesto a cualquier ministro y Aníbal Torres lo sentimos a premier, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahí yo creo que el señor Pacheco tiene muchísima información que él ha guardado, él ha resguardado, o en todo caso él puede aportar información verbal que puede luego ser corroborada, contextualizada por la Fiscalía. Entonces, creo que acá, en términos, digamos, tanto jurídicos
como en términos políticos tenemos una bomba de relojería, ¿no? Porque si él entrega información que es súper potente para fortalecer la tesis contra el presidente de la República, ya no solamente se va a tratar de buscar, como tú adelantabas, Patricia, las opciones vía el Congreso, sino incluso judicial. Este tema de la suspensión en el ejercicio del cargo, es algo que yo comenté el año pasado en una columna, y hay que tener en cuenta que aunque la ley procesal no permite suspender en el cargo, como a Chávez, a los mandatarios que emanan de elección popular, finalmente prima la Constitución por encima del Código Procesal. Entonces, el juez Checkley, por ejemplo, que es el juez de la investigación preparatoria, el juez de Castillo, podría, ante un pedido de la Fiscalía, ponderar o valorar esta posibilidad, y eso generaría no solamente un salto en términos constitucionales, porque significaría una suerte de innovación en la interpretación de la Constitución y de la ley procesal, sino además lo que ya tú también has adelantado, ¿no? La sucesión política, ¿no? La señora Boluarte, el presidente del Congreso, el que fuera, etcétera. Sería interesantísimo que el Congreso hiciera su trabajo para no tener que hacer estas traspolaciones de la interpretación judicial, que a mí me parece que son absolutamente necesarias, pero que sabemos después pueden ser motivo para que haya quejas, que así no se debe hacer, etcétera. Ya conocemos el libreto. Ahora, Carlos, varias preguntas sobre este punto. El señor Pacheco, haciendo una comparación con la señora Pinchi Pinchi, ha estado mucho más cerca del presidente de la República. Recordemos que Pinchi Pinchi, por poner un ejemplo de cuando alguien decidió cantar, era secretaria de Montesinos. En este caso estamos hablando de quien fue brazo derecho del presidente. Nadie se escapa si no tiene culpabilidad, ¿no es cierto? Y ojalá, sospechamos que no se ha deshecho de las pruebas porque eso es lo que le permitía tener cierto manejo con el gobierno. El hecho de que se haya nombrado a este equipo independiente de policías, que haya empezado a trabajar con Fiscalía a pesar de la oposición del Ministerio del Interior y que inmediatamente haya caído Pacheco, ¿da cuenta de que a Pacheco no lo han encontrado antes porque no les daba la gana? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Yo creo que acá, en la medida que el presidente de la República es el investigado, en la medida que el presidente de la República no ha tenido la voluntad política de que se gatillen los órganos de inteligencia policial para ubicar a los prófugos, y así lo ha dicho Mariano González hace unos días públicamente, para mí es más que claro de que no solamente no existe una voluntad política de hacer cumplir la ley, sino existe obstruccionismo judicial. Por ese motivo, la Fiscalía ha abierto un caso por encubrimiento. Pero en ese punto, a mí me tiene absolutamente sorprendida esta suerte como de opinión pública desvariante que considera que si no hay audio no hay pruebas. Yo digo, entonces nos volamos toda la jurisprudencia anterior a los años 90 en que no necesariamente necesitabas audio, no entiendo. Sin embargo, solo la concatenación de hechos que sacan a Mariano González, que nos puede parecer simpático, antipático, figuretti, no figuretti, pero solo la concatenación de hechos. Y, por ejemplo, la declaración de parte del abogado de Pedro Castillo en Hildebrand de sus 13, señalando que Castillo saca a Mariano González porque no le avisa de la formación de este equipo especial, ¿ya constituye un claro hecho de obstrucción a la justicia? En efecto, Patricia, para mí es clarísimo, considerando un precedente del Poder Judicial que fue incluso confirmado en su momento por la Corte Suprema, que es el caso de la señora Fujimori. Recordemos que a ella en el 2018 se le impone prisión preventiva porque tenía una bancada mayoritaria, y una bancada que hablaba, ¿no?, de que había que denunciar a los jueces, a los fiscales. Ahí estaba el chat famoso de la combi. Entonces, por ese motivo es que el Poder Judicial consideró que era una persona de riesgo, que podía poner en riesgo las investigaciones, y dictó prisión preventiva. En este caso, no estamos hablando del Congreso, estamos hablando de un actor del sector justicia, la policía. La policía forma parte directamente del sistema de justicia. Es la encargada de ejecutar los allanamientos, las detenciones preventivas, las escuchas telefónicas que puede ordenar el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y si no contamos con una policía libre, una policía independiente, porque está sesgada por intervención del presidente de la República y a través de él, del Ministerio del Interior, entonces evidentemente es un caso clarísimo de obstrucción a la justicia que en cualquier sociedad civilizada daría lugar a que el funcionario público no siga más en el cargo, tenga que ser retirado, si no es por las buenas, por un mandato judicial o de ser el caso del Congreso. Además, lo curioso es que Keiko podría haberse escudado en, bueno, yo no soy responsable de lo que dicen mis congresistas, ellos se fanfarronean, pero en este caso el ministro del Interior tiene injerencia sobre la policía, es el que decidía si se conformaba o no este equipo, y el único que podía sacar al ministro del Interior era el presidente. Es decir, no se podía usar el argumento de
yo no tuve nada que ver con eso, ¿no? La salida de Mariano González es una decisión presidencial en contra de una investigación judicial. Por supuesto que sí, ¿no? Y creo que ahí la Fiscalía ha hecho bien, me refiero a la Fiscalía de la Nación, en abrir inmediatamente una investigación por el delito, digamos, de encubrimiento personal, por esta no participación o no colaboración, digamos, o mejor dicho, ir en contra de las órdenes que ha dictado el Poder Judicial a través del brazo propiamente presidencial, ¿no? Entonces, creo que existe en este momento bastantes argumentos, Patricia, para que se pueda ponderar o a nivel del Congreso o a nivel del Poder Judicial una salida ordenada, o digamos, cesen las funciones de la presidencia a fin de que las investigaciones puedan continuar su curso regular. Y esa es una finalidad constitucionalmente protegida y seguramente sería validada por cualquier juez que se apegue a la Constitución. ¿Y qué se puede hacer con el Congreso? Porque a este paso, si el Congreso no toma decisiones, ya está en calidad de protección también y de interferencia con la justicia. Entendemos que hay independencia de poderes, pero no puede haber interferencia de poderes. Si Fiscalía necesita continuar con su trabajo, Poder Judicial necesita continuar con su trabajo. ¿Y qué pasa con este Congreso que parece, vamos, Carlos, lo que pasó con Mariano González en el Congreso era insólito? Lo trataban como delincuente y a Aníbal Torres como, lo trataron con algodones. Cuando los argumentos de Aníbal Torres no tenían sentido, Mariano González por lo menos tenía algo que mostrar, ¿no? Lo habían votado del cargo, ¿no? Desde luego que a nivel del Congreso hay una crisis también política. El día que tengamos un día 4 listas, ¿no?, postulando al Congreso, una oposición que no está consolidada, demuestra, digamos, de que las fuerzas políticas están absolutamente partidas. Pero ahí, digamos, el problema de fondo, más allá de ese, que ya es un problema bastante grande, el problema de fondo desde el punto de vista constitucional es que la Constitución del 93 ni las dos anteriores han pensado jamás en que un presidente de la República en funciones pueda estar liderando supuestamente una organización criminal. Y es allí donde las interpretaciones constitucionales van y vienen. Los propios constitucionalistas no están de acuerdo, pero yo creo que la tesis, digamos, más potente que se puede manejar en este momento es que las prohibiciones del 117 de la Carta Magna, de que el presidente no puede ser acusado sino por tales delitos a lo largo de su mandato, es una prohibición en materia penal, pero no una prohibición para lo que es el juicio político, de manera que el presidente en esa línea sí podría ser acusado penalmente a nivel del Congreso, claro, con el debido proceso y producto de ello inhabilitado, suspendido o destituido en el ejercicio de la función. Pero para ello se requiere voluntad política y desde luego todo un proceso constitucional que no tardaría menos de 6 meses a 9 meses. Ahora pregunto, efectivamente, ¿cuándo podríamos, todavía queda la carta de la vacancia en manos del Congreso? Vamos, esto ya incapacita moralmente a Castillo para gobernar. Sí hemos visto cómo en las condiciones en que salió Vizcarra y las que casi sale Kuczynski, Castillo ya se llevó el póker completo antes de que ellos tuvieran siquiera pruebas más concretas. ¿La vacancia podría ser una salida, Carlos, más rápida, digamos? En efecto, que la vacancia, digamos, es el botón rojo del que se ha querido echar mano ya por lo menos en 2 ocasiones. La primera vez ni siquiera pasó la valla para que se discute en el Pleno, la segunda vez sí, pero tiene un candado, ¿no?, que es 2/3 del número total de los congresistas. Entonces ahí hay una limitación fáctica, a diferencia de las otras salidas, donde se requeriría prácticamente una votación en mayoría, descontando a los miembros de la comisión permanente, lo cual bajaría la valla y haría posible que la oposición, si que estuviera realmente consolidada y convencida, incluyendo los disidentes, ¿no?, del grupo de Castillo, votara por la destitución, la suspensión o la inhabilitación en el cargo. Serían las opciones que tendrían una valla más baja frente a lo que es la vacancia. Ahora, entre los casos en los que está investigado Castillo y los que está investigado Bruno Pacheco, donde hay mayor coincidencia, digamos, los dos están involucrados en lo mismo y de manera directa, me parece que es el de ascensos militares. Sí, bueno, ese es uno de los más claros porque están los chats ahí que entregaron los propios militares en su momento. El señor Pacheco es el que envía los chats y ahí digamos que en cierto modo hay prueba casi plena, porque si la Fiscalía ha hecho su trabajo, la Fiscalía ha tenido que recuperar los chats, no las fotografías, no las imágenes, sino la Fiscalía tiene un sistema informático que es digamos, un software que se llama Celebrate, que permite recuperar la información directamente del celular, almacenarlo y codificarlo con un código hash y, digamos, certificarlo digitalmente para que nadie diga esto fue manipulado, esto fue tergiversado.
Y si esa información la tiene ya la Fiscalía, yo creo que tiene un caso absolutamente listo para que en su momento pase a ser una acusación. Además, recordemos que es el presidente de la República el que determina los ascensos militares, el que mira el cuadro de ascensos militares, así que otra vez estamos ante un caso que Pacheco puede haber dicho, ido, venido, cobrado, pero sin la anuencia del presidente eso no funciona, ¿no? Evidentemente, porque él ha actuado siempre en nombre y en representación del presidente, como lo dijo hasta antes de estar prófugo. Una forma de decir, si caigo, no caigo solo, caigo con el presidente de la República, y desde luego que de esos chats pueden haber muchísimos más que lo involucren a él y directamente al presidente, como a los ministros, ¿no?, que han trabajado de cerca durante su gestión. No es necesario que se avance en los 5. Además, hay que decirlo, a Pedro Castillo se le había excluido la posibilidad de que se le investigara por ascensos militares. Esa fue una decisión de la señora Ábalos y, sin embargo, la nueva fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, ha dicho no, señores, sobre esto también se investiga. Así que el camino está limpio para ir detrás de esa primera investigación. Completamente abierto, ¿no? La defensa del señor Castillo ha dicho no, que aquí hay cosa decidida, lo que había dicho Ábalos, que no se le podía investigar. Pero la cosa decidida es algo que se da en el marco, digamos, de un proceso donde ha habido una investigación. Acá no ha habido investigación. Así es. No hay cosa decidida y menos cosa juzgada porque no hay decisión judicial. No hay nada. La investigación está abierta, claro. Claro. Cosa decidida es esa juzgada. No, además la decisión de Ábalos justamente hacía que no hubiera nada, ¿no es cierto? Que no hubiera cosa decidida por decidir, por investigar, nada. Entonces lo que ha hecho Patricia Benavides es decir, perdón, no, acá avanzamos, ¿no? Exactamente, ¿no? No habiendo cosas decididas ni cosas jugadas, la ventana está abierta ahí para las investigaciones. Tu opinión sobre la fiscal de la Nación, Carlos, si es que me permito preguntártela, porque creo que es una persona que está dando cuenta de que no se va a amilanar, ¿no? A mí me parece que la fiscal está haciendo su trabajo. La corrección constitucional de su interpretación, de esto no hablaba nadie hace más de 2 años, ¿no? Yo soy uno de los pocos que decía, solo ahí, digamos, como arando en el mar, diciendo al presidente, dice, le puede investigar. Hoy día penalista, constitucionalista, todos están de acuerdo. Yo creo que la fiscalía ha hecho bien en dar ese paso y remover, por decirlo de alguna manera, la tradición constitucional que se ha manejado con otros presidentes y dar paso a estas investigaciones. Conformar el equipo especial también yo creo que es un acierto, por una cosa que Patricia a mí me parecía absurda. El hecho de que en el caso, por ejemplo, vinculado a la señora Carolyn López, hubiera un proceso, por Sammy Villaverde hubiera otro proceso, porque el fiscal que investiga lavado no puede ver corrupción y el que ve corrupción no puede ver lavado. Los casos son uno solo. Así Como es. se ha visto en el caso Odebrecht, el equipo especial del caso Odebrecht tiene relativo éxito precisamente porque puede ver todo, incluso los tributarios. Entonces acá, que hubieran 2 investigaciones, competencia entre 2 fiscales, ahora que hay un equipo especial que tiene amplias competencias para ver todos los delitos de esta presunta organización criminal en el poder, como le ha llamado la fiscal, creo que es un acierto que está trayendo ya los primeros frutos, como estamos viendo a pocos días de haberse conformado el equipo. Además, hay que decirlo, las posibilidades de que se infiltrara elementos de la DIN y de gente que le fuera avisando a las personas que están siendo investigadas y que entorpeciera la investigación era enorme, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Las filtraciones lamentablemente han sido moneda corriente durante los últimos meses a nivel del propio Ministerio Público. Recordemos, ¿no?, que antes de la segunda vuelta electoral del año pasado, 2021, tenía que hacerse un allanamiento en Junín y no se hizo, y el fiscal el fiscal coordinador de Lima, ¿no?, trató de justificar eso diciendo, no, pero es que como había elecciones, los policías no estaban disponibles. Y el allanamiento se hizo cerca de un mes después, un mes y medio, y bueno, ¿qué van a encontrarnos? Y ya todos sabían que lo venían a buscar. Pese a lo cual, disculpa que lo diga así, ¿no?, como una suerte de presuntos investigados tontos, porque pese a que ya sabían que iban a venir, han encontrado cosas. La fiscalía algo ha encontrado, pero seguramente podía encontrar mucho más si es que el allanamiento se realizaba en fresco, ¿no? Y estas son cosas donde la fiscalía tiene que actuar y la ley procesal le da muchísimo poder. Así es. Pero ese brazo está cortado si la policía no hace su trabajo. Tal cual, tal cual. Por más que la investigación esté en manos de la fiscalía, la policía es su brazo operativo, ¿no es cierto? Un fiscal no hace deserraje, no sabe, no chuponea, hay parte de la práctica, digamos, de la investigación que la lleva adelante policía. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que el general Arriola, que estaba en el allanamiento de la casa de Asia, donde presuntamente estaba escondido el sobrino del presidente, recibió una llamada de Alejandro Sánchez preguntándole qué hacía en su casa. Y yo decía, perdón,
Ayer en mi casa yo no tengo acceso al general de la policía que está ahí metido para preguntarle qué haces en mi casa. O sea, esa llamada nomás daba cuenta, para mi gusto, de una interferencia. Ojo, que el señor Sánchez ni siquiera es un funcionario público, ni siquiera es una autoridad elegida, ¿no es cierto? Absolutamente, ¿No? absolutamente, porque además, según lo que se entiende, el general o alguien de su entorno deja una tarjeta, ¿no? Como diciendo, por si acaso cualquier cosa me pueden llamar. Lo llama, le dice, soy fulano de tal, le dice, y empiezan a hablar incluso sobre si el Poder Judicial está equivocado o no, y aunque el general termine diciendo, bueno, yo tengo que acatar las órdenes, trata de pasar por agua tibia el tema diciendo, bueno, son muchachos, ¿no? Les han puesto un carro, los han llevado de paseo, como diciendo que han estado borrachitos de poder, como se decía Cadín, ¿no? Y en consecuencia se han subido al carro, tratado de aprovecharse de la situación, y eso no es un delito. Bueno, yo creo que no corresponde ni que la policía tenga ese tipo de trato con un allanado, en este caso es la persona vinculada a la casa de Zarratea, a la casa de Asia, y menos, ¿no?, de que haga, digamos, elucubraciones en torno a si hay acá delito o no hay delito, ¿no? La policía tiene que cumplir su trabajo, cumplir su función. Así es, así. Ya quisiéramos a los que nos para la policía tener ese trato tan amable, normalmente, como debe ser. Nos encantaría a todos, ¿no? Nos encantaría, claro. Que realmente fue un error, siga nomás. Así es, como debe ser, normalmente te tratan con profesionalismo, etcétera. Claro, todo esto da cuenta de un entorno que no es el más profesional. Bueno, Carlos, entonces a esperar que los acontecimientos se vayan desarrollando y que Fiscalía logre hacer su trabajo. Pero hay que hilar fino, ¿no es cierto? Porque hay una suerte como de discurso que se sigue promocionando en redes sociales sobre que el presidente es una víctima de persecución. Y la verdad, que ahorita más bien somos una víctima de rehenes de un Congreso que no hace su trabajo los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, Patricia, ¿no? Hay casos que están construidos en base a pruebas, no estamos hablando de especulaciones, ¿no? Entonces, no es una persecución política, no es un caso que tenga un matiz político desde ningún punto de vista, sino más bien de naturaleza estrictamente penal, ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, la comunicación clara que puede haber a nivel de la ciudadanía, yo creo que va calando, ¿no? Yo creo que va calando y la ciudadanía va entendiendo de que finalmente estamos acá ante una situación de pudredumbre, algo que huele bastante mal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, y alguna solución se tiene que dar en el más corto plazo. Finalmente, Carlos, las 3 causales para que alguien se le aplique prisión preventiva, ¿nos las recuerdas? Sí, claro. Para que haya una prisión preventiva se requiere primero de que existan pruebas suficientes de la comisión del delito, que es lo que la ley llama los graves y fundados elementos de convicción, y por otro lado, alternativamente, o que exista peligro de fuga, como ha pasado con Silva, Pacheco, uno de los sobrinos de Castillo, o que exista peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria, es decir, el llamado peligro procesal, como en el caso del presidente, que estaría interviniendo contra la policía para que la policía no haga el trabajo que tiene que hacer por orden de la Fiscalía en los allanamientos, en las detenciones preventivas, etcétera. Entonces, esos son los supuestos para una prisión preventiva. Incluso puede haber peligro de fuga si es que el presidente Castillo decide asilarse en una embajada. Es decir, un presidente tiene contactos y tiene posibilidad de, si quiere, ser protegido por sus amigotes y si es que juega la carta de que es una víctima de persecución política, ¿no? Sin duda que esa es una posibilidad que se le puede pasar por su mente, y yo creo que las opciones que tiene a la fecha serían muy limitadas, ¿no? Recordemos que el expresidente García no tuvo éxito tratando de asilarse en Uruguay, pero bueno, tal vez el presidente Castillo pueda tener alguna suerte si trata de asilarse en la embajada de Bolivia, o la de Venezuela, o eventualmente la de Cuba, o algún otro país, digamos, que pueda servirle de escudo de protección, ¿no? Y me queda clarísimo que no lo entregarían, ¿ah? Que no. Sí, contando con ello, y evidentemente ahí, Patricia, también estaríamos ingresando ante un terreno en el que las autoridades judiciales tendrían que tomar una decisión, porque así es. Acá hay algo súper importante. El mundo está cambiando, las leyes están cambiando y las prácticas están cambiando en materia de corrupción. Y yo creo que estamos llegando a un punto en el cual vamos a ver situaciones en las cuales ya las inmunidades, las protecciones, los asilos no van a tener asidero desde el punto de vista judicial cuando son actos de encubrimiento. Todos respetan la soberanía de un Estado extranjero, pero un Estado extranjero no puede servir tampoco de asilo o forma, digamos, de
protección de personas que puedan estar incursas en delitos gravísimos como en este caso. De acuerdo, Carlos. Vamos a ver entonces si Poder Judicial puede seguir con su trabajo y recordemos que además pesa sobre Castillo la sospecha de que eso también tiene que evitar la justicia de que pueda seguir delinquiendo. Si se lo deja en Palacio de Gobierno, puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo si es que quiere, digamos, ¿no es cierto? Y si es que todavía tiene negocios por cerrar, en un caso hipotético, estoy hablando por supuesto, y eso tampoco se puede permitir. Es como seguir teniendo al gato en el despensero, literalmente. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos. Clarísima entonces el panorama y seguimos conversando conforme vayan avanzando los acontecimientos. Lo peor que puede pasar, Carlos, lo peor es que no pase nada, ¿no? Exactamente. Esperemos que algo nuevo surja y parece que algo tiene entre manos la Fiscalía y seguramente pronto el Poder Judicial. Muy bien. Carlos Jaro con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esa explicación tan clara como siempre. Nosotros